Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro tercer día de la Semana Logística 2025. Una disculpa, nos demoramos un poco en ingresando hoy, pero algo pasa siempre a última hora y bueno, lo pudimos solucionar. Un fuerte abrazo para todos. Espero que hayan tenido una excelente tarde ayer. Ya hoy vamos con nuestro tercer día de la Semana Logística, como les decía, y hoy traemos dos ponencias, como todos los días, muy interesantes. Eh, ya saben, por favor, van dejando sus preguntas, dudas en el chat, por favor, y para que al final les vamos a responder con los ponentes. Vamos a tener un pequeño cambiecito en el orden del día. Beatriz muy gentilmente va a comenzar y después seguimos con Enrique en las dos presentaciones de hoy. Entonces, hablemos un poquito, iniciando, vamos a hablar con el tema de Beatriz del día de hoy. Beatriz es CEO y fundadora de Elemental Logistics, Panamá, ¿cierto? Y ya España, y ya ella nos va a contar de dónde más está. Hoy se está conectando precisamente desde España. Beatriz tiene más de 22 años de experiencia en todo el tema del sector marítimo, logístico y portuario. Es una profesional apasionada con conectar personas, procesos y propósitos. Me consta porque es maravillosa. Su trayectoria abarca desde la gestión integral de operaciones internacionales hasta la dirección estratégica de equipos multiculturales, destacándose con una visión global y un enfoque humano de liderazgo. Actualmente dirige dos oficinas internacionales, una en Panamá y otra en España, desde donde ofrecen todos los servicios logísticos, asesoría empresarial y acompañamiento a empresas en procesos de expansión e internacionalización. Conocimiento profundo en el sector y compromiso con la excelencia, lo que la ha convertido en una referente para empresas que buscan eficiencia, innovación y relaciones sostenibles. Beatriz, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que tu agenda mantiene full, ella está en Panamá, España, y uno ya a veces no sabe ni en qué horario está, pero bueno, bienvenida, la sala es tuya y muchas gracias por estar acá. Voy a dejar de compartir para que tú puedas Muchas compartir. gracias, Guillermo. Gracias a todos. Ricardo, Mariela, Marco Antonio, Mónica, Antonio, Andrés, Rafael y todos los que nos están saludando y acompañándonos la tarde de hoy. Y en efecto, los amigos que ya me conocen ya no me preguntan cómo estás, sino dónde estás, porque creo que ya me he convertido en una ciudadana del mundo donde las fronteras no existen y efectivamente gracias al estudio y el conocimiento de la logística puedo ejercer esta maravillosa carrera y esta maravillosa profesión donde esté. En este momento estoy en Madrid con un poquito de frío, ya está empezando a hacer frío por acá, pero con el calorcito de poder presentar la tarde de hoy esta ponencia, que justo la he denominado, permítanme ver si ya la pueden ver, confírmame Guillermo si ya la ven. Sí, ya la puedes ver, Perfecto. ya la podemos ver. Justamente la he denominado Personas, Datos y Rutas, el nuevo liderazgo logístico. Creo que estamos viviendo una época diferente, de muchos cambios, muchas disrupciones, como muy bien lo decimos en la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, y debemos estar preparados, pero no solamente prepararnos en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito personal, aprender a denominar y conocer los datos, entender las rutas y también poder tener la capacidad de estructurar nuevas rutas que nos lleven al objetivo que todos queremos, tener una logística mucho más confiable, más certera y por supuesto más ágil. Soy Beatriz Torres, gerente y fundadora de Elemental Logistics Panamá. Nuestro logotipo es un diamante porque justamente representamos eso. La empresa surge en el momento más complicado de pandemia, y justo en el entorno donde realmente se definía quiénes existían, quiénes sobrevivían y quiénes podían seguir en consecuencia de todo lo que significó vivir la pandemia como tal. Por eso es que el diamante nos representa mucho tanto a mí como fundadora de la empresa como a las personas que trabajan dentro de Elemental. Para ir un poco más adentro de lo que nosotros entendemos por logística, creo que la logística moderna no mueve productos, mueve decisiones y personas. Y lo que siempre digo, que nosotros en Elemental, haciendo logística, no solamente movemos carga o transportamos contenedores, sino que movemos los sueños, las ilusiones de las personas que contratan nuestros servicios, lo cual implica que debemos tener un mayor conocimiento de datos y rutas para poder brindar un servicio de calidad a nuestros clientes.
Creo que en este momento estamos en la mayor transformación y dado que nos apasiona lo mismo, por lo menos por esa razón estamos presentes el día de hoy en esta tarde de conferencias convocada por nuestro amigo Guillermo, y que la logística moderna no solamente está moviendo a estos productos, sino decisiones como tal. Y cada decisión mueve a las personas. Detrás de cada persona hay una historia, un propósito y un talento que debemos aprender a liderar. En el común denominador, tanto en mi historia profesional, partiendo en Bolivia, donde yo nací, luego yendo a Panamá el 2008 y viviendo 16 años allá, y ahora viviendo hace 3 años en Madrid, me he dado cuenta que el común denominador del dolor de cada empresa de logística es sin duda alguna el talento humano, el recurso humano. Creo que históricamente se ha visto que la logística se ha aprendido por uso y costumbre. Por lo menos yo fui la primera graduación de mi universidad que estudió logística y transporte o comercio internacional. Entonces, sí, anterior a mí, las personas que empezaron a entender la logística como tal, lo empezaron a hacer por uso y costumbre, porque alguien se lo había enseñado. Y la pandemia nos ha demostrado que la logística es mucho más importante de lo que vemos y que requiere contar con un liderazgo para que sean dirigidos con lo que la actualidad necesita. El liderazgo logístico del futuro no se mide por cuántos procesos podemos dominar, que sí es importante, por supuesto, sino por cuántas personas somos capaces de alinear en torno a una visión. Creo que estamos entrando a una etapa muy certera, donde las personas empezarán a comprar a empresas que tengan una visión y una filosofía clara, primero de sostenibilidad, que está tan de moda y que por lo menos en Europa está ya encaminada a ser más que una realidad, sino una exigencia como tal, con lo cual mentalmente por moda estamos empezando a escoger empresas que estén más alineadas con la sostenibilidad, que tengan esa visión. Y por supuesto, hay muchas más personas que están empezando a comprar a empresas que tengan una filosofía con el talento humano, con la filosofía interna de empresa y con los resultados de a dónde van. O sea, ya estamos entrando a una época donde las personas están decidiendo no solamente por el nombre y por la historia de la empresa, sino por lo que está haciendo ahora para su futuro, con lo cual la visión es muy importante. El objetivo que brindo ahora como sugerencia de esta conferencia es explorar la evolución del sector desde el enfoque estratégico, es analizar cómo la tecnología y los datos reconfiguran la toma de decisiones, entender cómo el coaching, que me encanta y lo aplico, y el liderazgo humano potencian equipos en entornos cambiantes. Estamos en una época disruptiva increíblemente movida. Cada día tenemos una disrupción diferente y si no estamos enterados de lo que está pasando al otro lado del mundo, y eso, ¿qué está pasando en el país de al lado, en el país vecino? No voy a poder tomar las decisiones correctas, por lo cual debemos escoger muy bien dónde estoy enfocando mi escucha y qué es lo que estoy haciendo con esta información. Estamos viviendo la mayor transformación logística de la historia moderna. Y quiero que me escriban ahí por el chat qué disrupciones ustedes han podido vivir en los últimos 5 años. Y hablamos desde el 2020, donde hemos atravesado la pandemia, que ha sido la disrupción más grande y más contundente que hemos podido sentir. Hemos tenido guerras, escasez de talento, inflación logística y clientes más exigentes que nunca. ¿Ustedes qué piensan? Pónganmelo en el chat para poder hacer esto un poco más dinámico y qué tipo de disrupciones también hemos podido sentir nosotros y cómo nos estamos preparando ante ellas y ante las que pueden llegar a venir. Por ejemplo, una de las que tenemos actualmente es la que está atravesando Venezuela con el conflicto geopolítico, de manera concreta, donde por lo menos los vuelos de Iberia desde España a Venezuela han sido cancelados. Hablamos de 3 vuelos diarios, que son 250 personas por vuelo, que ya no pueden ir a Venezuela. Una disrupción completa. No hablamos solamente de personas, sino también la mercancía que puede ser transportada en estos 3 vuelos que van hasta Venezuela. Una disrupción significativa. Que podemos decir, pero eso es en Venezuela, a mí no me afecta. O yo no tengo carga para Venezuela.
pero esa carga que se ha quedado en España, en Madrid, tiene que buscar la manera de llegar a Venezuela de alguna u otra manera. Cambio generacional de los equipos de trabajo, sin duda alguna. Gracias. Caída de los grandes servidores. Las últimas huelgas de trabajadores en diversos países en temas aéreos y logísticos. Totalmente, son disrupciones que nos están afectando a nuestra cadena logística, que antes era bastante sencillo tener un forecast anual. Cuando yo iba a visitar a mis clientes, les decía, bueno, dame tu forecast de 6 meses y voy a negociar con este volumen con las navieras para poder darte una tarifa buena con un límite de tiempo. Ahora ya no podemos hacer un forecast porque efectivamente tenemos este tipo de disrupciones que van afectando toda la planificación que puede tener cualquier empresa y nosotros como empresas de logística. Para cualquier país, la logística es hoy un tema geoestratégico. Quiero que se les quede muy grabado esta palabra, geoestratégica. Creo que no solamente es tener la mejor estrategia de ventas, si cuánto voy a ganar, cuánto es el porcentaje interno de mi empresa que decido que los vendedores van a ganar, sino qué geoestrategia voy a lanzar al mercado en conjunto a la estrategia de ventas. Las cadenas de suministro se han convertido en verdaderos sistemas nerviosos de la economía. Y el otro día lo escuchaba en una persona que hablaba de ciberseguridad y hablaba con tanta sensatez del sector logístico que no se cree porque muy pocas personas conocen el sector logístico o al menos la han empezado a conocer a partir de la pandemia y se dieron cuenta que la logística es importante, que los logísticos somos importantes. Entonces, la cadena de suministro se ha convertido en un verdadero sistema nervioso de la economía. El tiempo real ya no es un lujo, es una obligación. Lo que yo reclamo mucho a mis proveedores, porque nosotros subcontratamos los servicios de líneas aéreas, de líneas navieras, de consolidadores o co-loaders, que nos brindan los servicios, es la verdad. Porque con esta información yo puedo manejar la información a mi cliente y este a su vez tomar decisiones. Si bien nuestra cartera de clientes es de clientes con mucha importancia en el mercado, requieren que nosotros brindemos toda la información a tiempo real, porque eso les va a servir para la toma de decisiones, con lo cual las alianzas con los mejores proveedores que nos den confianza para brindárselas a nuestros clientes, creo que ya no es una opción, tiene que ser una prioridad dentro de las empresas. Vamos a ir entender el nuevo contexto estratégico de la logística, lo que decían por ahí. Isabel, caídas de grandes servicios, las últimas huelgas de trabajadores. Creo que esas huelgas nos han afectado grandemente a todos, aunque se den solamente en Estados Unidos, en Europa también hemos resentido este tipo de situaciones que nos han dado un bofetón ante la logística programada que nosotros teníamos y nos hemos dado cuenta y nos seguimos dando cuenta que la logística está globalizada. Cambio generacional de los equipos de trabajo. Yo aplico mucho coaching para mejorar las operaciones y mejorar el entorno dentro de la empresa. Si yo no conozco a la persona y evalúo el por qué cometió un error, sin duda alguna no voy a poder entender cómo poder colaborar a esta persona. Con lo cual, más allá de tener solamente la última tecnología, el último software, el último seleccionador de recursos humanos, aconsejo a las empresas que puedan tener un coach interno dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esos cambios generacionales, como dijo Mónica, de los equipos de trabajo. Tenemos a la gran cúspide de generación baby boomer que ya está saliendo del mercado, que está en etapa de jubilación y que ahora está entrando la siguiente generación, la generación X. Con lo cual, esta generación está dando este camino a la siguiente generación, pero son generaciones, 3 generaciones que piensan completamente diferente. Y la única manera de poder enlazar esa diferencia de pensamiento es mediante un coaching especializado de equipos. Y es complicado conseguir un coach que se especialice en el ámbito logístico, marítimo y portuario, porque nuestro rubro no es lo mismo que una ingeniería, no es lo mismo que una arquitectura. Todos los días es algo diferente y atravesamos mucho estrés. Cuando yo contrataba a personas jóvenes recién salidas de la universidad y les comentaba un poco el trabajo que tenían que hacer,
Les ponía todo el escenario, no solo lo bonito, porque este negocio es apasionante. Y yo siempre lo digo, es como la mafia, el que entra ya no quiere salir porque es apasionante todos los días. Pero sí que es verdad que tenemos que tener ese tiempo de saber que nuestro trabajo puede durar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Que puede ser que no tengamos vacaciones o que nos tenemos que llevar el ordenador a una vacación y trabajar desde la vacación. Con lo cual ya no es solo que la persona entienda que va a trabajar en el sector logístico, sino que la familia de esta persona está alineada con este modo de vida, que ya es diferente. Es como la vida del piloto. Se presupone que no va a estar en casa la mayor parte del tiempo, o una azafata o un azafato. Y efectivamente la familia es quien está rodeando este entorno. Sin embargo, curiosamente en el sector logístico, dado que tenemos un horario y una oficina física en el territorio donde estemos, puede ser Colombia, México, Panamá o España, tenemos un horario de 8 a 5, que más o menos es el regular. Comprendemos o la familia entiende que de 8 a 5 trabajas, pero de 5 de la tarde en adelante te dedicas a la familia. Y si la familia no entiende que a las 5 de la tarde no termina el trabajo, efectivamente tenemos esos conflictos de dualidad. Quiero ser bueno en mi trabajo, pero también quiero estar muy bien con mi familia, porque no quiero defraudar a ninguno de los dos. Con lo cual, en este momento, mi gran sugerencia para los grandes empresarios que capacito, que les doy la consultoría de cómo tener equipos eficientes, es poder tener un coach dentro de la empresa que pueda alinear y nivelar ese cambio generacional dentro de cada uno de los equipos. El nuevo paradigma logístico. La logística ya no es un departamento, es una estrategia. No sé cuántos de nosotros han vivido esta corriente que cuando veías a los clientes o los grandes importadores, tenían un departamento de logística o incluso hasta el momento lo tienen. Sin embargo, ya no se trata de tener un departamento de logística, sino una estrategia, un equipo que juegue justamente en equipo para que puedan llegar a la estrategia solventada dentro de la gerencia para llegar a esos objetivos. La volatilidad global, clientes más exigentes, mercados interconectados, cambios normativos constantes. Creo que dentro de este entorno estamos viviendo cambios día a día, semana a semana, mes a mes, por irnos por lo lejos y de año en año, que no van a volver a la realidad que nosotros conocíamos. Yo hace 6 años, 6 años, ya no sé lo que son tarifas de China que duren un mes. Las tarifas de importación de China al continente americano están variando cada 4 días, cada 5, cada 6, cada 7 días. Con lo cual, la volatilidad global nos ha marcado constantemente y va a seguir cambiando. Los cambios regulatorios cada trimestre, lo que está pasando en una frontera que está afectando a otra, la migración, que los usos y costumbres van a cambiar. Y un poco del análisis que yo hacía respecto a estos cambios regulatorios y migratorios es que también los hábitos de consumo han cambiado. Por ejemplo, antes cuando viajabas a Europa era muy complicado conseguir un producto latinoamericano. Ahora hay mercados latinos que tienen todos los productos que uno puede necesitar o querer para darse un gustito, no solamente en un restaurante, sino en casa, que antes era impensable, que ahora incluso conocí una empresa hondureña que importa productos alimenticios desde Honduras para Madrid, para ese mercado cautivo de hondureños que quieren comer la comida hondureña hecha como en casa, con los productos hondureños. Con lo cual, los hábitos de consumo también afectan esta volatilidad y a los clientes más exigentes. El comprar ahora, el Buy Now de Amazon, que preponderó mucho más en la era de pandemia, ahora nos hace tener clientes más exigentes, que quieren la información ya, ayer, no mañana, no pasado o cuando pueda. No, mira, estoy a las 5 de la tarde, tengo que cerrar, te respondo mañana. Al cliente ya no le importa si tienes un horario de 8 a 5, necesita información y ojo, no necesita el sistema que se lo diga, necesita la persona que se lo diga directamente, porque la exigencia va
al sector humano, no a la tecnología que podamos implementar dentro de nuestra empresa. Las rutas marítimas rediseñadas por conflictos. La guerra de Rusia con Ucrania nos ha mostrado que muchas de las rutas han empezado a cambiar, justamente para seguir cubriendo esa necesidad de importadores o exportadores alrededor del mundo, pero sin tener que utilizar países cercanos a la frontera donde existe la guerra. De hecho, hay rutas de tren que salen de China, pasaban por Rusia y llegaban a Europa, que ya no se están utilizando, lo cual han tenido que cambiar a una ruta por tren alternativa para llegar a otros países europeos, incrementando el tiempo. Sin embargo, reduciendo los costos, generando nuevas rutas, buscando la eficiencia justamente para cumplir con esa exigencia de los clientes. Y de paso, clientes que quieren todo rápido, barato y de paso sostenible. Veía con gran curiosidad en Panamá, en un evento, un foro marítimo que se hizo hace poco, este año en julio, donde hablábamos de la sostenibilidad. ¿Qué estamos haciendo como empresas para añadirnos o adherirnos a la Agenda 2030? Y efectivamente las líneas navieras tienen un plan, el puerto tiene un plan, el Canal de Panamá tiene un plan. Pero, ¿qué pasa con los transportistas? Que ellos viven de lo que hace su camión, que es un camión a diésel, que ellos si quieren cambiar la flota de camiones a una flota híbrida, tienen que hacer una inversión muy grande, muy onerosa, pero el cliente quiere adquirir los servicios de estos transportistas y que sea sostenible. Con lo cual, gracias, Isabel, justamente, no todo lo barato puede ser sostenible. Tenemos que evolucionar para que esto pueda ser real. Y evolucionar simplemente también en la manera de pensar, en ver cómo yo puedo llegar a ser sostenible. Por ejemplo, en mi empresa nosotros no tenemos barcos, no tenemos aviones, no tenemos camiones, subcontratamos todos los servicios. ¿Cómo puedo llegar a ser sostenible yo dentro de mi empresa? Hemos buscado la manera de nosotros darle el valor agregado a cada uno de nuestros clientes, midiendo su huella de carbono. Lo vaya o no lo vaya a utilizar para cobrar los créditos de carbono, en el presente o en el futuro. Entonces, actualmente nosotros lo que hacemos por cada importación que tenemos, emitimos un certificado de huella de carbono para que podamos ser elegibles por las empresas que están buscando la sostenibilidad, más no lo barato, porque no todo lo barato puede llegar a ser sostenible. Tenemos que cambiar esta manera de pensar, que ya no podemos pensar en cadena de distribución o en cadena logística. Tenemos que ver que nosotros ya estamos siendo parte de una red logística, que antes se veía desde los puertos, como están estos puertos donde están las naves de Maersk, Hyundai y Evergreen, a pensar en nosotros como nodos logísticos. Y les invito a que puedan seguir en LinkedIn Nodo Logístico, que es un brazo extensivo de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, donde verán la realidad de cómo pensar diferente, viendo que ya no somos una cadena de suministro, sino que somos una red, pensando en nodos. Y es el nuevo paradigma. La tecnología ya no es opcional, es la infraestructura que sostiene la eficiencia. La volatilidad como norma. ¿Qué piensan de esto? Factores críticos, geopolítica o egopolítica, como dice el querido presidente Ricardo Partal de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Los costes de transporte, escasez de talento, disrupciones inesperadas. Creo que, como muestro en el gráfico de la izquierda, planificar ya no es suficiente, hay que anticipar. ¿Por qué emitimos el certificado de huella de carbono? Porque nos estamos anticipando. En logística ya no podemos pensar en una planificación, tenemos que pensar en una anticipación de los procesos, incluso del resultado y de los riesgos. Como logísticos, creo que tenemos una ventaja muy importante en nuestra mente, porque pensamos en la omisión del riesgo. Por lo menos yo en mi mente
siempre voy viendo escenarios donde puedo mitigar el riesgo. Con lo cual, si aplicamos este pensamiento a todo nuestro entorno, estaríamos teniendo un pensamiento logístico más crítico y para evitar justamente estos riesgos que nos llevan a conflictos, errores y, por supuesto, gastos que nadie los quiere pagar, que ni el cliente, ni el importador, ni el exportador, y mucho menos el que está en el centro, ya sea naviera, ya sea co-loader o ya sea agencia de carga. Planificar ya no es suficiente, hay que anticipar. Creo que la anticipación es supremamente importante y ya no es simplemente una elección, es necesaria para todos nuestros departamentos. Ya no podemos pensar en que hoy estoy haciendo esto de esta manera porque el presente me lo pide, sino pensar hoy hago de esta manera porque me lleva al objetivo a futuro que tengo. Y pasa mucho con la cultura asiática, sobre todo la cultura china. Ellos se propusieron conquistar el mundo, pero su conquista no iba a llevar 2, 3 años, sino 100 años. Ha pasado el tiempo y aún ellos tienen en mente, generación tras generación, esta conquista del mundo. Y vemos, curiosamente, muchas cosas que ellos están haciendo día a día, que puede ser que nos acerque a esta teoría de que lo están consiguiendo, lo están logrando, o que están haciendo este intercambio de pensamientos para anticiparse. A eso se refiere la anticipación. Les invito a que ustedes en su empresa ya no simplemente planifiquen los 12 meses siguientes o qué va a pasar en 2026, sino a anticipar qué es lo que puede pasar con una nueva disrupción, con un nuevo conflicto, con una nueva guerra o con algún inconveniente que podamos llegar a tener y que debemos estar preparados desde la anticipación. El papel de la tecnología dentro de lo que nosotros tenemos en logística es muy importante. La automatización, la inteligencia artificial, la trazabilidad total y el análisis predictivo. Creo que utilizo mucho la inteligencia artificial como copiloto estratégico. Creo que no han venido a reemplazarnos, sino más bien a contribuir con lo que nosotros tenemos. Pero si no nos capacitamos para poder ayudarnos con esta tecnología de manera adecuada, efectivamente vamos a perder mucho tiempo y muchas posibilidades y oportunidades de anticiparnos. Creo que la tecnología nos da esta oportunidad de anticipación muy grande y el que no la esté aprovechando en este momento está perdiendo un tiempo valioso porque sigue planificando. Podemos utilizar la predicción de demanda basada en Machine Learning, modelos que anticipan retrasos antes de que ocurran, automatización de decisiones operativas, la inteligencia artificial como copiloto para optimización de rutas en carretera, marítimo y aéreo. Y hagan la prueba. Simplemente pónganse a utilizar la inteligencia artificial haciendo preguntas, incluso para entrenar su algoritmo, entrenar su inteligencia artificial. Y se sorprenderán de la información que pueden llegar a tener respecto de esta tecnología que vino para quedarse, que efectivamente tenemos que aprender a utilizarla. Una grande optimización de las rutas con inteligencia artificial que analiza más de 300 variables en un segundo. Clima, congestión, capacidad de muelles, consumo de combustible, tiempo de descanso. Ningún humano podría hacerlo. Y les invito que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales en la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, porque vamos a tener un conversatorio el 3 de diciembre hablando justamente de lo que está desarrollando la organización respecto de este adelanto de información con el Observatorio de Logística Preventiva, para que justamente respecto de toda esta tecnología podamos tener esta capacidad de saber qué está pasando en este momento en Turquía, qué está pasando en este momento en China, qué está pasando en este momento en India, o los orígenes o destinos que nos interesan. Porque la información ya no es simplemente el uso que le podemos dar, es la necesidad que tenemos para poder generar mayor acción en nuestras empresas. ¿Y qué es lo que quiere el cliente? Lo que vimos antes. Ese cliente demandante y exigente, mientras más informado esté, muchísimo mejor. Entonces, poder tener esta información basada en hechos, en información real, nos ayuda a poder darle esa información directa al cliente. La tecnología decide rápido, pero las personas deciden bien.
creo que es importante ver cómo la automatización y la operación se automatiza, pero el liderazgo no. No nos olvidemos de las personas. Podemos automatizar todo lo que queramos. Podemos hacer procesos cortos, hacer procesos largos, hacer toda la logística que queramos mediante la tecnología. Pero hay algo que no se va a automatizar nunca, y es el liderazgo. Y si tengo líderes, gerentes, jefes de departamentos, de recursos humanos en esta sala, les invito a que puedan seguir puliendo este liderazgo actualizado con las nuevas generaciones y también a partir de la generación baby boomer, porque todavía las tenemos en nuestras empresas y tenemos que saber liderar estas generaciones para poder seguir adelante. El blockchain y la trazabilidad con las ventajas que implica, ¿no? Información en tiempo real, integridad de datos, menos disputas, más confianza entre actores. La certificación de rutas, que también nos la puede dar el blockchain, la eliminación de fraudes, que ahora estamos en una etapa muy compleja donde todo es certero de duda, que podemos dudar de todo. Y les voy a contar una anécdota. El otro día me llama mi sobrino, que tiene 7 años, y hablamos media hora, tía, ¿cómo estás? Y que hice esto y que hice lo otro. Y yo normal, hablamos rutinariamente cada semana. Y antes de finalizar la llamada me dice, tía, no soy yo. ¿Cómo que no eres tú? Soy tu hermano. He adquirido un paquete gratuito de clonación de voz para que le puedas decir a tu hijo, o sea, a mi hijo, que tenga cuidado con lo que escucha, porque no todas las voces son de niños o no todas las voces son del adulto que te llama. Y a partir de ahí empecé a razonar mucho más. ¿Cuán susceptibles estamos con nuestras empresas respecto de la ciberseguridad? Estamos con el Internet de las cosas, el OIT, que lo hemos mencionado mucho desde pandemia, que es lo nuevo que viene, que las máquinas automatizadas, que yo desde el celular puedo controlar las cámaras de casa, que puedo controlar la rumba, que me limpia la casa, que puedo controlar la impresora. Pero efectivamente, si no tenemos un uso adecuado del blockchain, la trazabilidad y estos procesos de ciberseguridad en nuestras empresas, pueden llegar a hackear nuestras empresas, a trascender dentro de lo que nosotros más tenemos como activo, que es la información dentro de nuestros correos electrónicos. Y ojo, hay algo que no había razonado y lo escuché el otro día, y es que a lo mejor no van a ir al correo del gerente, van a ir al correo de la persona que está recibiendo la mercancía en bodega. Y por medio de ese correo pueden llegar a entrar y a debilitar cada una de las redes de comunicación, con lo cual tenemos que tener también una capacitación de ciberseguridad porque tenemos que tener tecnología en nuestras empresas para poder tener un blockchain y una trazabilidad fiable para nuestros clientes. Y que alguna vez ya se ha visto que ha pasado con líneas navieras que los han hackeado. Y uno piensa, pues obviamente porque ellos tienen dinero, a mí no me va a pasar. Pero nunca estamos susceptibles de que esto pase y hay más oportunidad de que nos pase a cada uno de nosotros porque existe el delito de ciberataque que te roban la información y luego te la venden. Y ya una vez que pagaste una vez, olvídate, sigues pagando toda tu vida porque tu información no sea eliminada y que quede en manos de personas que tú no conoces. Hace poquito, justo hace 1 hora antes de entrar a sesión, veía un video de un muchacho que se mete en las cámaras de la casa. Yo digo, pero es que ¿cómo lo hace? Empecé a investigar un poco más. Hay un sistema que ellos, hackeándolo, pueden llegar a vernos en este momento. Yo tengo la cámara del teléfono, la cámara del iPad, la cámara de la computadora, y puede ser que tenga algún implemento tecnológico que tenga internet, como la Air Fryer, que ellos por medio de ese implemento que ya tiene internet pueden llegar a enlazar con esta conversación que estamos teniendo en este momento, que está solamente mi computadora conectada. Con lo cual, cuán vulnerables somos dentro de nuestras empresas, siendo que nuestro mayor activo es la información, que son los correos electrónicos, que son las cuentas bancarias y que es toda la tecnología que yo implemento dentro de nuestras compañías. Entonces,
Es importante poder tener esta trazabilidad, este blockchain bien sellado para no ser vulnerables a ese tipo de tendencias que ya se están dando y mucho más en Europa. Y se los digo yo que es complicadísimo porque cada 2 o 3 empresas están siendo hackeadas y luego manipuladas para que puedan pagar por devolverles la información. La tecnología y el liderazgo. Los datos deciden rápido. Las personas deciden bien. Esta es la clave del nuevo liderazgo. ¿Cuántos de ustedes acá opinan que el recurso humano es lo más importante de una empresa? ¿Cuántos de aquí opinan que no? Muchas veces me he cruzado con empresarios que me indicaban que su valor de empresa eran los activos, que ellos tenían una bodega muy grande, un warehouse, que tenían camiones propios, que tenían a lo mejor un barco pequeño para hacer trasiegos, que ese era el valor añadido de su empresa. Pero yo considero que las personas y el recurso humano son lo más importante dentro de la empresa. Gracias, Mónica. Efectivamente, sin las personas no podemos hacer nada. Al final, esto es de trato humano. Anécdota. En este momento se acaba de ir el gestor de mi casa que está arreglando la caldera. Acá está haciendo frío y la caldera que pone calefacción a la casa se arruinó. Por eso estoy abrigada. Que lo llamé ayer a las 3 de la tarde y me dijo, lo más pronto que puedo tener una persona para que pueda resolver es a las 3 de la tarde. Y yo confiaba que iban a llegar a las 5 o 6 de la tarde. Fue puntual. Entonces, la satisfacción de tener una persona puntual que pueda resolverme una necesidad ha sido preponderante en este momento. Lo mismo pasa con nosotros y con nuestras empresas. El talento humano es lo más importante dentro de la empresa, pero si nosotros no la cuidamos, no tiene sentido. Es importante saber el dolor de cada uno de ellos y entender cómo se motiva la persona A, que va a ser distinto a la persona B, que va a ser distinto a la persona C. A lo mejor la persona A está en la empresa porque de crecimiento, que esta persona quiere crecer dentro de la empresa y quiere hacer carrera, que ya no se ve, pero existe. Y la persona B lo hace porque le da estabilidad y que de paso le da tiempo, porque tiene un horario flexible. O la persona C es porque tiene cercanía a su casa, ya le interesa a su familia. Entonces, cada persona se lidera de una manera diferente. Y para que los datos no solamente sean los que decidan dentro de nuestra empresa, tenemos que hacer que estas personas estén bien para que tomen estas decisiones de manera adecuada, porque es la clave del nuevo liderazgo. Y el liderazgo no está solamente en las empresas de recursos humanos o en las empresas de mentoría, está 100% y de lleno en la logística, porque lo dije hace poco. Este negocio no tiene cansancio, o sea, no podemos cansarnos. Tenemos que estar 24/7, 365 preparados para estar trabajando siempre. Y si estas personas no se motivan, no están dentro de la motivación, no lo vamos a lograr y vamos a tener esa rotación de personal que existe. En España la rotación de personal es gigante, es abismal. Ya no hay recurso humano, al punto tal que están contratando choferes que vienen de Perú, los capacitan en Perú, los seleccionan en Perú y les hacen toda la tramitación legal acá para que puedan laborar de choferes de camiones, porque no hay. Con lo cual te das cuenta que si no tienes ese recurso humano capacitado, valorado, cuidado y con un buen liderazgo, la gente se va a ir rotando. Porque, imagino, lo saben, que acá existe el paro, que si estás en tu casa sin trabajar, igual te pagan. Con lo cual, una persona que le dices, te voy a pagar el sueldo mínimo, que es inferior al paro, esta persona no va a trabajar si no encuentras la manera de liderarlo correctamente, porque hay personas que no les interesa el dinero, sino el crecimiento, la educación, otras convicciones que los pueden llegar a mover. Y una de las competencias indispensables del día de hoy, no sé qué opinan ustedes, es la comunicación clara, procesos claros dentro de la empresa. Tenemos que tener esta competencia indispensable. Empatía estratégica. Tenemos que ser empáticos con nuestro equipo. Gestión emocional bajo presión. Visión para anticipar. Influencia para coordinar equipos diversos. Creo que son 5 pilares fundamentales que nos llevan de la mano a tener buenos resultados. Las empresas que yo he visto que tienen buenos resultados económicos son aquellas empresas que el foco no lo tienen en lo económico, sino en el recurso humano,
en el liderazgo de estas personas y nuevamente lo repito, comunicación clara, empatía estratégica, gestión emocional bajo presión, visión para anticipar, influencia para coordinar equipos diversos. Vivimos en una ola de migración gigante. Nací en Bolivia, viví 16 años en Panamá y ahora vivo en Madrid. Migré varias veces y lo seguiría haciendo y lo voy a seguir haciendo. Y hay muchas personas que estamos en ese mismo sentido de estar en muchos países que nos gusta explorar, que nos gusta conocer, que nos gusta vivir la esencia de cada país, con lo cual son diversas maneras de pensar dentro de un mismo equipo. En logística convivimos con estrés, imprevistos, clientes urgentes, retrasos, cambios, contenedores que son tirados en medio del mar. Por eso la cultura interna no es un adorno, es supervivencia. Equipos que sepan responder al estrés rinden más del 30%. Líderes emocionalmente inteligentes reducen la rotación del personal. Un buen clima acelera la resolución de imprevistos. El liderazgo concentrado en las personas, las competencias críticas, lo que les mencionaba. Empatía estratégica, comunicación clara, gestión emocional, influencia, toma de decisiones bajo presión. Para ver el líder como conector de estos mundos. Un buen líder logístico es un conector, conecta sistemas, culturas, procesos, proveedores y personas. Y sobre todo, conecta propósitos con resultados. Mi pregunta cuando contrato a alguien es, ¿qué es lo que quieres conseguir en un tiempo estimado? 3 meses, 1 año, 5 años. Surgen muchas respuestas. Me quiero comprar un coche, quiero hacer una maestría, quiero tener mi propia casa o quiero tener una segunda casa en la playa. Alineamos esos objetivos personales en el tiempo estimado. Ok, si es una casa, será este tiempo que te invito a que estés en mi empresa trabajando. Una vez consigas la casa, nos sentamos y me dices si quieres seguir trabajando en la empresa o no. Si quieres seguir, bienvenido a bordo y nos planteamos otro objetivo, otro proyecto. Y si no, tienes un mes para entrenar a la nueva persona que se va a quedar en tu cargo y adelante. Yo incluso mando tu hoja de vida por recomendación a las otras empresas que considero que pueden valorar tu hoja de vida. Creo que ahí está la diferencia. El líder conector de mundos. No podemos pensar que las personas, como era antes, hace 20 años, 25, que hacían carrera dentro de la empresa, que aún siguen estando dentro de las empresas como en la banca. En la banca entrabas y hacías carrera, entrabas de mensajero y terminabas como gerente del banco. Nuestros mundos han cambiado y en logística muchísimo más, con lo cual debemos entender que cada persona es un propósito que se debe alinear a este resultado que espera la empresa. Conectar departamentos operativos con el comercial. No pueden haber una disyuntiva de estos dos equipos, tienen que trabajar al unísono, desde distintos ángulos de visión, porque el pensamiento operativo nunca será igual al pensamiento comercial, pero deben trabajar en paralelo. Conectar datos técnicos con decisiones humanas. Tenemos data, pero es real poder implementar alguna data que nosotros queramos hacer dentro de nuestra empresa. También humanizar esta data para tomar decisiones coherentes. Conectar personas que sin liderazgo solo serían engranajes aislados. Es bueno liderar y conocer a las personas que trabajan con nosotros y saber si esta persona está en el lugar correcto. Por eso sugiero siempre puedan hacer un test DISC, DISC, para saber las facultades y fortalezas de esta persona dentro de la empresa. Porque a lo mejor esta persona, por conseguir el trabajo, dijo, no, yo vendo todo, hasta piedras, pero realmente su perfil no es comercial y es mucho más operativo. Así no desgastamos a una persona que por necesidad esté en un puesto, pero por vocación no. ¿Cómo describo la empatía estratégica? Es distinto ser empático y decir, fulanito está mal porque le pasó algo malo dentro de casa, que tener una empatía estratégica de decir, voy a lograr que mi equipo entienda cuál es el objetivo que tengo yo dentro de la empresa. Empatía estratégica, lo que te mencionaba un poquito. ¿Cuál es el objetivo unitario para que luego ese objetivo unitario pueda engranar como nodos
dentro del objetivo de la empresa, siendo una empatía estratégica. Soy empática individualmente con cada uno, con sus diferentes puntos de vista, con sus diferentes objetivos, pero alineo a todos de manera estratégica a un solo objetivo de la empresa. A eso se llama empatía estratégica. La cultura en entornos de alta exigencia. Estamos bajo presión siempre en logística, que el contenedor no sale, que la multa, que la huelga de aduanas, que la huelga de puertos, que la huelga de los estibadores de Estados Unidos, que el barco que se quedó encallado en un canal. Siempre estamos bajo estrés. Y sin ese estrés nuestro negocio no sería lo que es. Por eso el que entra a logística se queda, porque tiene un estrés diferente, que no es el estrés del día a día de decir, bueno, me faltó anotar 2 facturas más en la tienda, sino que es ese estrés de tener varias cosas haciéndose al mismo tiempo, pero una diferente de la otra. El impacto del estrés en los resultados, medir el estrés de los equipos para poder relajar un poco. Y esto es un ámbito de coaching. Nada que hacer. Y al que no le guste, pues lo tiene que escuchar también, porque es importante poder bajar la presión de nuestros equipos de alguna manera. Y volvemos a la empatía estratégica. ¿Cuál era el objetivo de esta persona? La casa, el coche, el carro. Pues vamos a ese objetivo, pero desde poder nivelar esa presión con el estrés que sugiere nuestro negocio. Y un clima organizacional como activo estratégico. Si está bien la cabeza, está bien el cuerpo, y efectivamente necesitamos que nuestras decisiones y nuestro norte sean lo más coherente posible. ¿Por qué el coaching funciona en la logística? Porque se centra en mejorar la comunicación, facilitar decisiones, aumentar la responsabilidad, crear soluciones desde el equipo y el objetivo de cada uno de los miembros del equipo. Empoderar perfiles operativos. Gracias, Margie. En logística, donde no hay tiempo para largos debates, el coaching ayuda a comunicar mejor, decidir más rápido y reducir errores. Algo que yo estoy empezando a aplicar en mis reuniones, porque no tenemos tiempo, es algo que hacía Elon Musk, que hace Elon Musk. Él convoca reunión de directorio, donde está todo el mundo, 20 personas en la sala de reuniones. A cada uno le da de lo que se va a llevar ese día a la reunión. Se toman 10 minutos para leer, todos en silencio leyendo. Y ahí empieza el debate. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Te he mandado el día lunes la información para la reunión del día viernes. Recibido. ¿Cuándo lo lees? No lo leemos, porque estamos en el día a día. Lo leo en la noche, lo leo mañana, lo leo jueves antes de la reunión. Mejor el viernes a la mañana. ¿Por qué no, como líderes, tomarnos ese tiempo de empatizar con mi equipo que está al 100% bajo presión constante, relajarnos 10 minutos leyendo de lo que va a ir la reunión y reunirnos para la toma de decisiones? Y reuniones estratégicas que no duren más allá de 1:30. Si con niños, que yo les doy clases de emprendimiento desde los 4 años, el nivel de atención de niños de 4 a 6 años es de 10 minutos. Y en adultos, máximo de 25. No podemos pretender tener reuniones de 5 horas porque la atención se va. Con lo cual, mi sugerencia, 10 minutos de lectura, el restante hasta la hora, poder tener la reunión concreta y los últimos minutos de resumen de pasos a seguir para futuro. Y que esos pasos a seguir puedan tener un KPI de medición. Porque de nada sirve si algo no se mide. Lo que no se mide no se puede mejorar desde ningún punto de vista. La cultura no es un beneficio, es un multiplicador. Es ahí donde queremos llegar, que podamos tener esa cultura organizacional de leer para entender, no de leer para cumplir. Porque cuando leo para entender, puedo aportar desde lo que yo sé. Y puedo generar esa cultura de aportación, de que estoy aportando algo para el bien de la organización con los objetivos que tenga la empresa. La cultura no es un beneficio, es un multiplicador. Hay una herramienta de coaching que es el modelo GROW. Goal, objetivo, reality, situación actual, options, opciones y will, acción. Tenemos un objetivo acorde a una situación actual
revisamos opciones y llegamos a la acción. Lo dicho, leemos 10 minutos, debatimos 40 y en los siguientes minutos tomamos opciones para llegar a la acción, que lo podemos aplicar en rutas, en turnos, en problemas operativos, en todo. Este modelo es muy eficiente y se los recomiendo para que puedan llevar a sus equipos a otro nivel. Y ejemplo de preguntas poderosas. ¿Qué opción te acerca más al resultado? Para que también la gente que nosotros estamos liderando no solamente reciba órdenes, sino también aporte. ¿Qué opciones te acerca más a este resultado? ¿Qué información falta para decidir? ¿Qué impacto tiene tu decisión en el cliente, la operación, el resultado, el proceso, etcétera, etcétera? Y estemos dispuestos, los líderes o gerentes, a recibir feedback. Es la mejor manera de saber dónde estamos. Que muchas veces he escuchado líderes o gerentes que dicen, no, es que a mí no me gusta que me digan lo que he hecho mal. Pero es que de ahí parte, de que te escuche, que tú puedas escuchar lo que estás haciendo mal para mejorarlo, no como un ataque, no como una lucha. Describir hechos, no juicios. Enfocar en soluciones, no en culpas. Cerrar con un acuerdo claro. Liderar equipos no es sencillo, pero se logra. Liderar equipos en logística es un dolor de cabeza, pero se logra. Liderar equipos que tengan alto nivel de estrés es un dolor de cabeza, pero se logra completamente. El empoderamiento del talento. Los operadores como solucionador, responsabilidad distribuida, equipos ágiles y proactivos. Cuando el talento piensa y siente, la operación avanza. El talento como recurso humano, 100%. Gracias, María. Cuando nosotros tenemos a talento dentro de nuestro campo de acción como colaboradores, no como empleados, y ellos piensan, resuelven y crean soluciones y sienten que están siendo parte de algo, la operación avanza. Es así, no más. Yo les voy a contar una anécdota. Yo fundé mi primera empresa en el 2014, empleando herramientas, tecnología básica, muy básico, todo muy básico porque no tenía mucho dinero para poder abrirla. Y sí que es verdad que pedí a las universidades que me mandaran jóvenes recién graduados para hacer su práctica profesional dentro de la empresa. Y mi plan y filosofía dentro de la empresa era 6 meses para entrenarlos y a los 6 meses se graduaban en un viaje internacional. Pero los 6 meses eran vitales para que entendieran filosofía de la empresa, cómo hacíamos el trabajo, qué es lo que nosotros esperábamos para llamar a las líneas navieras, entrar de lleno a la operación. Entonces, este talento le gustó tanto el poder ser parte activa y pensante de esto que se quedó trabajando conmigo prácticamente 6 años. Yo terminé saliendo de esta empresa por temas de incongruencia con mi socio, entonces decidí salir de la empresa. Mi socio se quedó con la empresa y había una disyuntiva de decir, ¿y la gente con quién se va a ir? Porque al final yo fui su líder. Y yo dije, yo fui la líder, pero la filosofía es de la empresa. Y al día de hoy, toda la gente que contraté a partir de 21 años sigue trabajando en la otra empresa, porque se enamoraron de la filosofía de la empresa. Ya no solamente el líder o dueña de la empresa, sino de la filosofía de la empresa, porque ya era la cultura de la empresa, ya no era una persona. Con lo cual sí se puede hacer, se puede llegar a hacer eso cuando el talento piensa y siente. La operación avanza y se comprometen. La sostenibilidad y propósito. El nuevo enfoque estratégico, rutas eficientes, reducción de emisiones, electrificación, responsabilidad social. La sostenibilidad no es un coste, es reputación más eficiencia. ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestras empresas para poder tener estos procesos más sostenibles? Emisiones, rutas óptimas, intermodalidad, regulaciones europeas cada vez más estrictas, por lo menos en nuestro caso. Y cómo estamos afrontando esto de visión, anticiparnos. No solamente el plan porque me lo piden, sino el plan para yo poder
anticiparme a lo que viene. Lo que nosotros hacemos, emitimos certificados de huella de carbono que en Latinoamérica no se usa, pero ya el cliente lo tiene. Y que el día de mañana que vea que necesita ese certificado para poder cobrar los bonos de carbón, lo va a tener. Yo ya me estoy anticipando para ser la agencia de carga que de acá a 5 años ya empezó a hacer, ya lo estaba haciendo. No que está empezando, sino que ya lo está haciendo. Me estoy anticipando porque la sostenibilidad ya es un hecho, no es una opción. Y no es un coste, es una reputación y la eficiencia de la empresa. Entonces, analicen dentro de sus empresas qué están haciendo para llegar a esta sostenibilidad. Sí, por exigencia sí, pero también porque es necesario voltear a ver qué es lo que estamos dejando nosotros dentro de nuestras empresas y nuestro paso por este mundo logístico. Cuando un equipo trabaja con propósito, no trabaja, avanza. Pongamos ese propósito. Los equipos alineados con un propósito se comprometen más. Los líderes que integran sostenibilidad inspiran más. Y creo que las rutas cambian, la tecnología avanza, pero el liderazgo sigue siendo humano. Les hago una pregunta. ¿Qué tipo de líder logístico eres o quieres ser? ¿Y cómo vas a integrar personas, datos y propósito? Creo que es importante poder meditar estas preguntas para ver qué tipo de vía voy a hacer para este cambio. ¿Quién soy en este momento? Si estoy conectando, si soy conector de generaciones, si soy una generación que puede dar más, si soy una generación que está empezando a darlo, hacerlo posible. El liderazgo logístico del futuro será humano y tecnológico al mismo tiempo. Los datos son poder, pero las personas son impacto. La tecnología acelera, pero el liderazgo decide. Las rutas cambian, pero los equipos que creen en su líder permanecen. La logística evoluciona cada día, pero el liderazgo evoluciona con cada decisión que tomas. El liderazgo del futuro empieza con la decisión que tomes hoy. Muchas gracias. Soy Beatriz Torres de Elemental Logistics. Bueno, Beatriz, muchas gracias por este ratico que nos has compartido. A ustedes. Espero te quedes yo sé que por el cambio que me tuvimos, quedo. pero sí, yo sé que sí, porque hay muchos comentarios, muchos abrazos, besos y todo lo demás. Sí, gracias. Los que tenemos la fortuna de conocerla personalmente y hemos compartido momentos, espacios, eventos, es así, es totalmente como ustedes la ven. Muy interesante el tema, desde la parte humana que lo cuentas. Dijiste varias cosas muy importantes, el tema de la tecnología, o sea, tanto la tecnología como la IA y todo lo demás llegó para quedarse y así es. Estamos todos a un clic de distancia. Bueno, y muchos tips que nos dio las reuniones, ya, interesantísimo. Lo que va a tocar, como los otros 2 días, empezar a ver las grabaciones. Por cierto, de una vez digo que las grabaciones quedarán ya a partir del viernes más o menos en el canal. Y bueno, no, todas las preguntas o comentarios que tengan para Beatriz, ahí las vamos recibiendo al chat y ahorita al final las vamos a resolver. No le doy que agüita, sino un cafecito, aunque yo creo que ya empezó a calentar la casa. Es importante. Sí, ya. Bueno, ya me resolvieron. Bueno, ahí hay unas preguntas. Gracias, Francisco. Rafael, sí, los gerentes, totalmente. Ahorita al final las vamos a comentar un ratico para que tú descanses un poco ahí. Fabuloso. Gracias. Y seguimos con nuestro siguiente ponente, el amigo Enrique, para que vaya exactamente. Muy bien, ya solucionamos unos inconvenientes técnicos aquí todo tras bambalinas, pero bueno, se funcionó. Enrique, si quiere, ya, voy a compartir la pantalla inclusive. Enrique nos viene a hablar hoy de un tema muy interesante también, y es todo el tema de integración regional para impulsar competitividad en las cadenas de suministro. Es un profesional de más de 26 años de experiencia en todo el tema de desarrollo de proyectos de administración y operación en la cadena de suministro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, especialización en todo el tema de desarrollo económico internacional, operador logístico internacional del Instituto Internacional de Estudios Superiores y certificación en Management también. Se ha desempeñado como director, gerente, representante comercial y consultoría internacional en diversas empresas e instituciones, y actualmente
es el director del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila, México, que valga la cuña, y yo sé que me lo permiten decir, que el próximo año va a ser el anfitrión del foro mundial que nuestra organización mundial, la cual hacemos parte de Jetin Logística, lo va a realizar allí en Coahuila. Entonces, él ya sabe que nos va a recibir muy bien con los brazos abiertos, como lo saben hacer los mexicanos. Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí está la sala. Yo te voy a ayudar con la presentación porque perdón, el tema técnico fue por ahí, pero tranquilo que ya todo está solucionado. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buenos días a todos. Qué gusto de estar participando nuevamente en esta semana logística y de estar formando parte de este gran esfuerzo y esta gran iniciativa para hablar de temas interesantes, de temas tan distintos y de diferentes latitudes, de diferentes intereses y de diferentes proyecciones. Muchísimas gracias. Espero estén teniendo todos un buen día y ojalá tengamos algunos comentarios y participación durante el desarrollo de esta charla, de esta plática. Yo quisiera platicarles acerca de iniciativas de integración regional para impulsar la competitividad en la cadena de suministro. Esto es algo así como creciendo desde lo local para poder impulsar la competitividad de regiones, de comunidades, de ciertos estados o de ciertas provincias en diversos países que sumen a la competitividad para ser más atractivos para la inversión, para la generación de empleos, para la generación de oportunidades. No todo es la tecnología, no todo es solamente países de primer mundo que puedan impulsar la competitividad, sino podemos impulsarla de distintas maneras, a través de distintas formas, de distintas iniciativas, en donde priven, entre muchos otros, los siguientes elementos. Y en este caso en particular nos referiremos a una zona muy específica del norte de México que colinda con el estado de Texas de los Estados Unidos, como una puerta de acceso o de entrada al mercado más importante del mundo, o el mercado de Norteamérica, que dicho sea de paso, pues es el mercado de mayor interés o de los de mayor interés en la mayoría de los países para la mayoría de las empresas exportadoras o importadoras, etcétera, ¿no? Los elementos que rescatamos en estas iniciativas de integración para impulsar la competitividad van desde la infraestructura, pasando por la normatividad, el desarrollo de los proveedores, la capacitación, la innovación. Son solamente enunciativos, no son limitativos. Es decir, habrá otros elementos, otros factores a considerar, dependiendo la proyección, dependiendo las condiciones que hay en tal región, dependiendo el proyecto que se tiene hacia adelante, dependiendo de las circunstancias que se están viviendo en la cadena de suministro, en la distribución, la movilidad, en la conectividad, etcétera, en cada región en particular. Como les comentaba, hablaremos aquí en este caso de la región o el estado norteño de México, que es Coahuila, un estado en donde yo opero físicamente, junto con el estado de Texas, donde también operamos físicamente, en temas de logística, en temas de comercio exterior y en temas de cadena de suministro. Vamos a citar este ejemplo en Coahuila como un caso práctico de la iniciativa que se crea y cómo se crea para impulsar la competitividad en estos temas. En la siguiente imagen, en las siguientes vamos a empezar a ver esta ruta lógica que vamos a seguir a través de las condiciones que hay en esta región en particular de Coahuila, hablando, por ejemplo, de sus condiciones competitivas. Como mencionaba, estas son condiciones específicas de esta región que pueden ser distintas a las de otras regiones en otros países, pero el punto es tomarlo como ejemplo, qué es lo que se rescata de condiciones y activos positivos que puede tener la región y cómo los convertimos o los podemos convertir en elementos de atracción, en elementos de competitividad para ser más atractivos y para poder generar todo el movimiento que se requiere de apoyo, de impulso, tanto del sector público como del sector privado, como de las universidades, como de los emprendedores y de la sociedad en general. Bien, en este caso, en el estado de Coahuila o en la región de Coahuila, tenemos varias condiciones competitivas. Por ejemplo, es un polo de desarrollo como estado al tener una preponderancia industrial automotriz con distintas marcas asiáticas y norteamericanas e incluso europeas, de empresas armadoras de automóviles, pero también empresas armadoras
de tractocamiones, de carros de ferrocarril, de partes de aviación, prácticamente de todas las modalidades de transporte que existen en el mundo. Entonces, además, su distribución geográfica nos lleva a tener distintos polos de desarrollo con vocaciones productivas muy definidas, aunque la preponderancia es la automotriz. Tiene zonas metropolitanas orgánicas, es decir, su distribución geográfica en cuanto a sus poblaciones, municipios o comunidades, le da la fortaleza de tener varias zonas metropolitanas dispersas en toda esta región, lo cual le suma competitividad. Tiene una diversificación económica muy marcada, aunque, insisto, la preponderancia es automotriz. Sin embargo, cada región tiene su propia vocación industrial y empresarial. Hay una clusterización orgánica de varios segmentos o varios sectores, como mencionaba hace un momento, en la automotriz, en la de tractocamiones, en la aeronáutica, en la construcción de carros de ferrocarril. Y tiene una conectividad carretera muy interesante porque es la columna vertebral del centro del país, es decir, de la Ciudad de México hacia el norte y conexión con Texas a través de una autopista 57, que es la que conecta principalmente con el norte y del norte al sur y centro de México para los insumos, las importaciones y las exportaciones. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos los activos. Pueden ser activos, pueden ser condiciones como las que recién mencioné. Hablamos aquí de un posicionamiento en corredores internacionales. Más adelante veremos en otra imagen cómo esta región está posicionada en un punto neurálgico, en un punto estratégico, donde convergen varios corredores internacionales de comercio de los más importantes, lo cual le suman competitividad a la región. Estamos hablando del TEMEC, estamos hablando del Port to Plains, de Corredor Económico del Norte. Ahorita lo mencionaremos más ampliamente. El estado tiene además, o la región, un clúster orgánico de manufactura, al tener una gran diversidad de rubros o de segmentos de manufactura, no solamente para medios de transporte, sino también en muchos otros aspectos. Es el segundo estado más seguro de México y aquí esto es importante. A lo mejor dirán, bueno, ¿por qué le dan tanta importancia a la seguridad en sí, sobre todo en México? Bueno, pues porque tenemos, como sabrán muchos de ustedes, condiciones de seguridad muy complicadas en el país, muy diferentes en el norte que en el sur, que en el centro, el oeste, el este, etcétera. Y actualmente es el activo más importante de atracción y de competitividad para una región en México en particular, para poder ser atractivos para las inversiones. No solamente para la manufactura, sino también para la proveeduría de servicios y para el desarrollo de proyectos en general que pueden sumar a la calidad de vida que buscan las personas para posicionarse en tal o cual región. Tenemos un liderazgo estatal en el sector público y en el sector privado que apuntan a la competitividad de esta región y la hacen muy atractiva, y finalmente a la modernización portuaria y fronteriza, que finalmente se convierte en el tema de infraestructura, que es lo que más pesa y lo que más buscan las empresas cuando llegan a invertir a esta región. ¿Cuál es la infraestructura que tienes para darme continuidad, seguridad y poder tener ese marco de responsabilidad de poder tener mi producto en la frontera o en el mercado americano, o bien traer mis insumos de ese mercado en un buen tiempo, en unas buenas condiciones y sobre todo de manera segura? Bien, hasta aquí son los activos y condiciones básicas de esta región que les comento, que suman para poder hablar de la competitividad que puede tener esta región. Bien, yendo a la siguiente imagen, nos preguntamos, ¿cómo organizamos, como ejemplo, estas condiciones y estos activos para hablar de una posición de competitividad? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo organizamos esto, estas ventajas, estos activos, estas condiciones para hacer más competitiva la región? Podemos hablar de alinearlas, podemos hablar de desarrollarlas, de consultarlas, de proyectarlas. ¿Qué podemos hacer? Y he aquí la iniciativa que surge de estos activos, de estas condiciones, que veremos en la siguiente imagen, que es cómo los organizamos, cómo los aprovechamos. Bueno, pues es a través de la creación de un clúster, de una figura, de una iniciativa empresarial, que es el clúster para la innovación y competitividad logística de Coahuila, en este caso, cuyo objetivo es fortalecer la cadena de suministro regional e internacional. Es decir, a este punto llegamos al concepto o al título de esta plática, que es una iniciativa regional o específica de competitividad para la innovación y la logística. ¿En qué se traduce? En poner todos estos activos y condiciones comentadas hace un momento juntas sobre una misma mesa y ponerlas a trabajar
para poder ser competitivos y ser atractivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta creación del clúster? Que es una iniciativa empresarial, no es una iniciativa del gobierno federal, estatal o municipal, sino es de empresarios, ¿sí? Que se conforma principalmente por proveedores de productos y servicios logísticos, por universidades, por centros de investigación, por organismos internacionales, por estudiantes, por trabajadores, para poder plantear y proponer cuál puede ser la mejor ruta a seguir para ser más competitivos en este tema de la innovación, de la cadena de suministro y de la logística. Bien, hablemos un poco del desarrollo del clúster. En la siguiente imagen veremos cómo se plantea este clúster para la innovación y competitividad. Se plantea como una herramienta estratégica de consulta, de planeación, de gestión y ejecución para el desarrollo económico y la competitividad. No sé si en las regiones donde ustedes viven, en los países, estados, provincias donde ustedes habitan, cuentan con iniciativas, con cámaras, con referencias específicas que sumen los esfuerzos para hacer más competitiva la logística y la cadena de suministro para las empresas y que se dedique a estar empujando esa competitividad, que se dedique, entre otras cosas, a consultar con las empresas cuál es su problemática. ¿Cómo está el desarrollo de la proveeduría logística? ¿Es suficiente o no la es? ¿Se tiene la suficiente capacitación para ser competitivo en la logística y la cadena de suministro, para reducir el costo logístico? ¿Tenemos la seguridad de que las empresas están siguiendo la ruta logística más adecuada para su producto, para su proyecto? ¿Tendremos algún ente que esté revisando constantemente que las universidades realmente estén trabajando con un programa de formación profesional que vaya acorde a las necesidades de la cadena de suministro y de la logística de las empresas que están en nuestro entorno? Es decir, ¿habrá algún ente, alguna iniciativa, alguna cámara empresarial que pudiera ser que se dedique exclusivamente a los temas de logística y de cadena de suministro? Me gustaría en algún punto saber si alguien pudiera mencionar algún ejemplo en alguna región o país donde está habitando o donde lo conozca, que se dedique a ello. Ojalá existan, porque entonces estaríamos hablando que están sumando a la competitividad en esa región para la logística y la cadena de suministro. Que dicho sea de paso, es muy necesario en todas partes contar con iniciativas de este tipo, ya que tenemos la experiencia a nivel internacional, principalmente en Latinoamérica, de que la cadena de suministro y la logística se ve como algo muy difuso, como algo muy complejo únicamente para los proveedores de transporte, por ejemplo, para los proveedores de servicios de aduana, para el exportador y para el importador, y ya. Básicamente dejamos este tema como responsabilidad a quienes están inmersos todo el tiempo en ello y dejamos de lado el entender que en realidad todos somos parte de la cadena de suministro y que necesitamos iniciativas de este tipo donde se concentre esa atención profesional, esa atención específica para ser más competitivos, no únicamente como región, que es importantísimo, sino también la competitividad de cada uno de los actores que están dentro. Finalmente, los productos tienen que moverse, los servicios se tienen que proporcionar, pero pocas veces pensamos a qué costo, ¿no? Y con qué tipo de complicación. Bueno, ojalá pudiera alguien comentarme si conoce alguna iniciativa de este tipo y si no la conoce, si no la tiene, los invitaría a pensar en alguna de ellas e impulsarlo en su región, porque esto ayuda muchísimo. Hay mucha avidez, mucha necesidad de iniciativas de este tipo que conjunten esfuerzos para hacer más competitivas a las regiones y actuar, como dice aquí, como se aprecia aquí en la imagen, como una herramienta de consulta, de planeación, de ejecución. No para irse a sumar a un montón de iniciativas que van a ser de un costo económico, un lastre para el gobierno o para una entidad en particular, sino sumarse para hacer sinergia, para hacer integración y para hacer más competitivo lo que a todos nos interesa, que es la cadena de suministro. Bien, seguimos adelante. En la siguiente imagen, y siguiendo con la explicación, vemos algo muy, ¿cómo decir?, muy ilustrativo. Esta imagen nos muestra cómo desde la frontera México-Estados Unidos, en donde el centro está la región de Coahuila, se concentra una gran parte de la distribución de la cadena de suministro entre México y Estados Unidos, que es realmente bastante importante,
y a través de la cual llegan productos de muchos otros países del mundo vía México para el acceso al mercado norteamericano. Y entran principalmente por el estado de Texas, el cual es colindante con esta región de Coahuila que menciono, donde existe este clúster para la innovación y competitividad logística, y nos posiciona en un mercado y en una zona en donde lo que tenemos que hacer es trabajar, desarrollar, ser cada vez más competitivos, porque estamos ante el mercado más grande y más interesante del mundo, que todo el tiempo se está moviendo y que pues justamente ahora es todo un reto seguir dentro de este mercado, seguir operando, seguir comprando, seguir vendiendo, importando, exportando, por todas las complicaciones que tiene pues el tema de la geopolítica, el tema de la inseguridad, el tema de las restricciones por seguridad dentro del mercado norteamericano, la escasez de operadores, la complicación del transportista, los temas de aduanas, los bloqueos de carreteras, etcétera. Es decir, toda la complejidad que viene a sumarse está sobre la mesa de esta iniciativa, de este clúster, para tratar de ver todas esas opciones de solución para no perder la competitividad y para trabajar de manera muy importante en algo que mencionaba Beatriz hace un momento, que es una tendencia a nivel internacional, como es la prevención en la logística. Aquí en esta región, en esta zona, tenemos ejemplos interesantísimos, no solo todos los días, sino cada minuto del día, de cada día, de situaciones que pasan que interrumpen la logística o que se convierten en un factor de disrupción, porque tenemos al país más complejo del mundo para poder entrar y salir con productos por muchos temas: seguridad nacional, restricciones, geopolítica, aranceles, etcétera. Y lo tenemos en el mercado que es el proveedor número 1 de este mercado norteamericano, que es el caso de México, y en una de las regiones o estados que concentra la mayor parte de ese paso de producción hacia Estados Unidos y que pretende ser todavía mayor, ¿no? Como es la región o el estado de Coahuila. Yendo a la siguiente imagen, vemos cómo en esta competitividad que se está dibujando para el estado de Coahuila, cuenta con un corredor económico en territorio mexicano que pasa por el estado de Coahuila en 2 de sus polos de desarrollo más importantes. Este corredor, partiendo de izquierda a derecha, surge en el puerto de Mazatlán, que es la puerta al Pacífico para los estados del norte, noroeste de México, e incluso para el estado de Texas, ¿sí? Para los estados del interior, del centro interior de Estados Unidos, por la posición geográfica que tiene este puerto de Mazatlán, y siguiendo la línea oscura, donde termina es en el puerto de Matamoros, en el Golfo de México. En realidad es un corredor bioceánico, por llamarlo de esta manera, sin que formalmente esté catalogado como tal, pero parte de un puerto del Pacífico y concluye en un puerto del Golfo de México, y une, además del puerto de Mazatlán y el puerto de Matamoros, que además Matamoros, además de ser un puerto marítimo, es una frontera terrestre con la ciudad de Brownsville, Texas, y con la cercanía del puerto de Brownsville también. Es decir, hay una combinación muy interesante de puerto marítimo y puerto terrestre para este caso. En el centro de esta línea oscura, donde está la región de Coahuila, atraviesa por 2 polos de desarrollo muy importantes, que son la Laguna y región sureste, o Saltillo Ramos Arizpe, le llamamos acá en México, que son polos de desarrollo interesantísimos y muy, muy competitivos. Además de otras ciudades como Monterrey, como la ciudad de Durango, como la ciudad de Reynosa, que es frontera, etcétera, que hacen sumamente competitiva a Coahuila por esta ubicación geográfica y por el recorrido que hace este corredor económico del norte. En la siguiente imagen veremos otro corredor económico, corredor de carga muy importante, que suma a la competitividad y que es, creo, el más conocido a nivel internacional, que es el corredor del NASCO, el supercorredor de Norteamérica, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que en este caso alimenta a la cadena de suministro norte-sur, sur-norte, entre Estados Unidos, México, Canadá, y se concentra principalmente por los puntos fronterizos de cruce entre México y Texas, pero no de todo México, aunque realmente operan todos los puertos entre México y Estados Unidos habilitados, sino que se concentra mucho en esta región del este de México, en los estados norteños de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, como los más importantes en el flujo de la cadena de suministro en el marco de este supercorredor. En la siguiente imagen tenemos otro corredor
importantísimo también que une a los territorios de Canadá, Estados Unidos y México, que es el corredor de las planicies, el Port to Plains, que atiende un poco más al centro-oeste de Canadá y de Estados Unidos, pero que también tiene su ingreso hacia territorio mexicano en esta región de Coahuila o en esos estados del noreste de México, y que conecta con el puerto de Mazatlán. Les decía, el puerto de Mazatlán es considerado por varios estados del interior de Estados Unidos como su puerta al Pacífico, es decir, puertos de estados del interior del país sin litorales que consideran ciertos puertos marítimos de otros países como su salida hacia otra región del mundo. Y eso tiene que ver con la integración entre los países a través de la infraestructura de la carretera, de los tratados de libre comercio, del diseño de estos corredores de carga, de la normatividad compartida y del avance de integración que se tienen entre estos países. No obstante tantas diferencias en muchos sentidos y el tema de los aranceles y la geopolítica actual, oficialmente estas regiones del interior de Estados Unidos y algunas de Canadá consideran su puerto de salida un puerto marítimo de un tercer país, que en este caso es México, ¿no? Y estamos hablando del caso de Mazatlán, como una ruta y un plan estratégico para su proveeduría proveniente de Asia. No se está hablando de los puertos de Long Beach, de los puertos de California, por un tema de costo, de saturación, de distancia y de restricciones para la entrada por esos puertos. Por el puerto de Mazatlán les resulta más conveniente, más rápido, menos costoso. Entran de alguna manera sin el pago de impuestos porque van por un tránsito interno atravesando México. Finalmente se convierte en un tránsito internacional, entrando por Mazatlán, saliendo por las fronteras del norte para ingresar al territorio norteamericano, etcétera. Si se fijan hasta esta parte, o bueno, vamos a la siguiente imagen, por favor, para poder resumir las últimas 3 diapositivas. En esta imagen de Coahuila, en color más claro, vemos la convergencia de estos 3 corredores que les comentaba, que son importantísimos, principalmente el corredor del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, que es de los corredores más importantes a nivel mundial en cantidad de carga y en el costo que tiene la carga que se transita y se comparte por estos corredores. Si se fijan, aquí lo competitivo de esta región de Coahuila y una de las grandes razones del por qué surge la iniciativa del clúster para sumar competitividad es que por el territorio de Coahuila convergen estos 3 corredores de carga precisamente, y lo hace tremendamente atractivo y tremendamente competitivo. Sin embargo, no se podría llegar a esa atracción o a esa competitividad únicamente por estar situados en un mapa por donde cruce una línea que te indica aquí va el corredor del TEMEC, aquí va el corredor Port to Plains, aquí va el corredor económico del norte, sino lo interesante es todo lo que hay detrás y todo lo que hay que hacer para que esta situación de ubicación geográfica y de coincidencia o convergencia de corredores se haga tangible y se haga realidad. Y es todo el trabajo de infraestructura, todo el trabajo de normatividad, todo el trabajo de consultoría, todo el trabajo de seguridad, todo el trabajo de levantamiento de información y de sensibilidad de los proveedores de los servicios y productos logísticos, de los usuarios de estos servicios, de las universidades, de los gobiernos estatales, municipales, regionales, para poder estar en el mismo, le llamamos acá en el mismo canal, en la misma página, sobre en dónde estamos parados y cuál es el potencial que se tiene para poder hacerlo mucho más competitivo, mucho más atractivo y dar el salto hacia lo que viene. Comenta el gobernador de esta región acá en México para pasar al siguiente nivel, y tiene razón, es pasar al nivel que necesitamos de diferenciación del resto de los estados o regiones de México o incluso de otros países para ser más competitivos que los demás. ¿Y cuál es la clave que está siguiendo esta iniciativa de competitividad en esta región a través del clúster de innovación y competitividad logística? Pues es el de sumar todas estas ventajas y activos en logística y cadena de suministro al modelo convencional de desarrollo económico que tiene actualmente este estado o esta región, como lo tiene cualquier otro estado de México, como lo puede tener a lo mejor una región en Colombia, una región en Argentina, en Chile, en cualquier otro país, que tiene a lo mejor su propio Consejo de Desarrollo Económico o de Inversión Extranjera, etcétera, que sale a promover su región, ya sea nacionalmente, regionalmente, internacionalmente, a estos modelos convencionales de desarrollo económico, de promoción para la atracción de inversión. Si le sumamos
lo atractivo y las condiciones y ventajas en el marco de la cadena de suministro y de la logística, enriqueciendo la propuesta hacia los posibles inversores, pues lo hacemos muchísimo más atractivo. ¿Por qué? Porque las empresas no únicamente están viendo dónde me ubico en la cercanía de tal mercado, de tal país, como el caso que estamos viendo en Norteamérica, sino cuáles son las facilidades que tengo en la seguridad de mi producto, en el mejor costo logístico que pueda tener, en los tiempos, en el tratamiento a la carga, en la calidad del servicio, en la infraestructura que se tiene, en la normatividad que rodea la seguridad de mi operación, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros subimos a ese modelo convencional de desarrollo económico, de promoción para la atracción de inversión, la importancia de la logística y la cadena de suministro, ya pegamos. Es decir, ya lo hicimos. ¿Por qué? Porque estamos siendo mucho más competitivos y mucho más atractivos, a diferencia de muchas otras regiones. A lo mejor algunos de ustedes preguntarán, ¿pero que eso no es lógico? ¿Qué acaso no se hace de esa manera, sumar estos elementos al modelo de promoción o de desarrollo económico? Pues realmente no. Claro, algunos los tendrán. El punto es que no le dan ese énfasis ni lo colocan en el punto central de la promoción que se hace, cuando en realidad es lo más atractivo y además es tendencia, que es lo que te va a posicionar en un mercado o en una región donde realmente se es competitivo, donde realmente se está pensando en la prevención logística. Si hay disrupciones tan grandes y tan importantes como las que han sucedido en los años recientes y las que tenemos actualmente, en una región donde realmente está pensando en el futuro, ¿sí? Donde está pensando en la innovación, en la tecnología, en la resiliencia, en la logística preventiva, en la logística justa incluso, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que nos puede hacer más competitivos? Pensamos finalmente que en el estado de Coahuila estamos parados en una mina de oro en este sentido de competitividad, porque estamos seguros y identificamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el trabajo en realidad hacia adelante es interesantísimo. En la siguiente imagen hay un dato muy interesante de lo que es la frontera y por qué es tan competitivo. Si pasamos a lo siguiente, y prácticamente para ir tratando de cerrar el tema, tenemos esta imagen interesantísima. Miren, la imagen es la línea divisoria entre México y Estados Unidos y sus comunidades fronterizas. Es decir, los estados fronterizos del lado americano, los estados fronterizos del lado americano, y las regiones, en este caso, son municipios del lado mexicano y condados del lado americano, que están sobre la línea divisoria, obviamente donde están colocados los puertos secos de transferencia de carga o de cruce, de importación, exportación, almacenaje, distribución, tratamiento de la carga, etiquetados, transbordos, todos los servicios que se puedan imaginar para una exportación, una importación, una distribución de comercio exterior entre estos dos países, pero que además converge carga de muchos otros países del mundo, porque no olvidemos que México por naturaleza es una plataforma logística internacional donde llega mucho producto de muchos países por barco, por avión principalmente, y se distribuye hacia el norte para cruzar luego al mercado norteamericano por todas estas fronteras terrestres que vemos por aquí. Bueno, el punto interesante es que si toda esta región fronteriza de ambos países fuera una república, fuera un país, llamaríamos la república frontera, sería la cuarta economía del mundo por todos estos datos que aquí mencionamos. Los estados, las regiones, la cantidad de habitantes, la extensión que tiene, el PIB que se tiene o que se produce, etcétera. Es decir, esto es únicamente con el objetivo de hablar del gran potencial que una frontera te puede dar, o que una región ubicada a la frontera con un mercado competitivo. En este caso, bueno, hablamos del de Estados Unidos, pero habrá otros casos entre otros países, por ejemplo, entre Argentina y Chile, pudiera ser, ¿no? Entre Colombia, Ecuador, hay otros casos, entre Panamá, Costa Rica, lo hubiere, y guardando toda proporción y considerando las circunstancias de cada región. Pues hay datos como estos que lo hacen tremendamente competitivos y que hay que identificarlos, porque hay que potenciarlos y hay que utilizarlos para el objetivo que se tiene, que es sumar a la competitividad de la región para las empresas, para los habitantes, para toda la comunidad en general, para impulsar su desarrollo económico. Si nos vamos a la siguiente imagen, bueno, al final, ok. Hablando de frontera, para cerrar con este tema, en el caso de Coahuila, cuenta con dos fronteras en particular, dos ciudades fronterizas que son la ciudad de Piedras Negras y Ciudad Acuña, con sus contrapartes americanas, es decir, la ciudad americana con la que colinda, en el caso de Piedras Negras es la ciudad de Eagle Pass,
y en el caso de Ciudad Acuña, en la ciudad de Del Río. Bien, aquí lo interesante es lo siguiente. Primero, estas dos fronteras son actualmente las más competitivas y las más modernas y seguras en México por su reciente modernización de infraestructura, pero son las más seguras en el país. Y eso, créanme, pesa muchísimo por las circunstancias en México. Y son las más competitivas porque tienen un sistema de cruce del producto de mercancía de un país al otro muy, muy acelerado, muy rápido, tienen capacidad ociosa en su infraestructura y brindan un servicio muy competitivo para el exportador y el importador. Pero hay un elemento adicional muy interesante. El desarrollo en estas dos fronteras, en estas dos ciudades, es un desarrollo binacional. Es decir, estas dos fronteras mexicanas, coahuilenses, no pudieran operar ni estar donde están posicionados actualmente sin el desarrollo conjunto con la ciudad norteamericana, que es su contraparte. Tienen políticas conjuntas de desarrollo industrial, de infraestructura, de incluso las aduanas, es decir, la aduana mexicana, ANAM y CBP o el Custom Border Protection de Estados Unidos, hablan constantemente sobre los flujos de carga, sobre la normatividad, sobre temas de seguridad, sobre temas de terrorismo e impulsa la competitividad para estas fronteras. Si no fuera de esta manera, si únicamente las ciudades fronterizas, en este caso estas dos fronterizas de Coahuila, actuaran por sí solas sin considerar el desarrollo conjunto o integración, nuevamente palabra integración, muy importante, con la contraparte americana, no se daría la competitividad en las fronteras. Definitivamente esta no existiría. Entonces es un elemento muy importante a considerar en la competitividad. Yo me puedo cerrar como región y decir, quiero hacer competitivo Coahuila. Sí, pero lo quiero hacer competitivo en función de la cooperación e integración que tengo con las otras regiones. En este caso estamos hablando, como ejemplo muy específico, la cooperación e integración binacional para hacer competitivas las fronteras. Si no tengo competitivas las fronteras, en el caso de Coahuila, pues ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque como es un puerto, es un estado en el interior, su intercambio comercial es a través de los puertos secos de cruce, es decir, de los puentes internacionales. Entonces, el desarrollo con las contrapartes binacionales es fundamental, pero también el desarrollo con otras regiones, como se da en el sureste del estado de Coahuila, la integración que hay con la ciudad de Monterrey, la ciudad de las más industriales del país, con el estado de Nuevo León, el económicamente más competitivo de México, y en el otro extremo, en la región Laguna, donde la región Laguna es una región que comprende territorio tanto de Coahuila como de Durango y Chihuahua, es decir, de 3 estados del país, donde su zona metropolitana con ciudades de estos estados la hace tremendamente competitiva y atractiva. Entonces, esta integración y este desarrollo que se da regional es importantísimo para sumar a la competitividad. Y vamos, creo, a la última imagen de la presentación. Hay un caso específico interesantísimo, y con esto cierro mi participación, que es un tema de infraestructura. Hay un nuevo desarrollo, infraestructura industrial de carga y comercio exterior, que va a convertir a estas fronteras de Coahuila en los puertos secos de carga o de transferencia de carga más importantes o del futuro en el mediano y largo plazo, por la construcción de un nuevo puente dedicado internacional entre Piedras Negras y Ciudad Acuña, que son las dos fronteras que mencionaba. La construcción de parques binacionales en ambos lados de la frontera conectados por rutas fiscales y el corredor que va a conectar a Mazatlán. Todo esto es de gran interés del gobierno de Texas y del gobierno de Estados Unidos, por lo que comentábamos de su salida o conexión hacia el Pacífico, toda vez que para Estados Unidos, para Texas en particular, el tema de la cadena de suministro, su infraestructura, normatividad y efectividad es un tema de seguridad nacional. Entonces, toda la interacción que se está dando entre Texas DOT, entre el gobierno de Coahuila, las empresas y las asociaciones, para la creación de infraestructura necesaria y hacer efectivo y real esta conexión que se daría a través de este proyecto de infraestructura, de un puente internacional de cruce de mercancía dedicado solamente a ello, la creación de estos parques binacionales, de la ruta fiscal y el corredor hacia la conexión Norteamérica, uniendo otros puntos de Coahuila, del centro, de la región Laguna, del estado de Durango y del estado de Sinaloa para conectar con Mazatlán, lo hace tremenda y sumamente competitivo desde ahora y hacia el futuro. Mi comentario final es comentarles simplemente que la competitividad llega de muchas maneras y el reto es concientizar, motivar
a todos los actores del desarrollo económico en las regiones y las comunidades, no únicamente a las empresas exportadoras, importadoras o a proveedores de servicios, sino a toda la comunidad, a todas las instituciones, a todas las personas, a todas las oficinas, a todas las demás regiones, a todos los municipios, a todas las provincias, de que el desarrollo económico no únicamente es la llegada de empresas extranjeras o nacionales para crear empleos y creación de parques industriales y tener más empresas o más infraestructura. En realidad es la participación de todos en ser más competitivos, porque la logística y la cadena de suministro es una parte intrínseca del desarrollo económico. No es algo ajeno, no es algo diferente, es algo muy, muy importante que forma parte de ellos, y nosotros formamos parte de todo el desarrollo económico. Por lo que necesitamos hacer es motivar, ¿sí? Necesitamos verlo con las personas, hacer que las personas se sientan parte de ello, y muy importante, trabajar en estas iniciativas que nos puedan ayudar a ser más competitivos. Hay muchas maneras de hacerlo, todo dependerá de las circunstancias que hay en cada región, en cada país, en cada comunidad, pero en todas hay elementos de competitividad. Donde no se puedan encontrar, los tenemos que crear, pero no vamos a partir de cero en ningún lado. Les doy muchas gracias por su atención. Ojalá alguien me pudiera comentar si conoce de alguna iniciativa de competitividad en alguna de las regiones que ustedes conozcan, para retroalimentar aquí la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, Enrique, no, gracias a ti por el espacio y por todo lo que nos traes el día de hoy. Algo muy importante, y creo que no sé si para muchos será, pues creo que lo es de tener presente, y es que esto que tú nos acabas de contar y nos mostraste, yo ya la conozco un poco más porque he escuchado hablar de la región, pero crear, diseñar, montar un clúster o reunir empresas por hacerlo, porque parece, no es así. O sea, cuando digo no es así, es que esto trae todo un estudio y un trabajo detrás, como tú lo mostraste ahorita, definir, en este caso, la frontera, cuántas empresas hay, o sea, las oportunidades, y más que todo, ver las fortalezas de cada una de las dos partes para definir y decir, venga, es que aquí hay una oportunidad de crear algo, y más como se llama el clúster, que es de innovación, entonces de crear algo en beneficio de otros inclusive. Entonces creo que es más como la forma de venga, no es crear algo porque nos pareció, porque es moda, porque es interesante, no, es porque en esa región hay una oportunidad muy grande, y los números, todo lo que nos mostraste lo demuestra, y por eso nace lo que ustedes acaban, pues, lo crearon hace poco porque está recientemente lanzado. Entonces es algo que no es un tema de ayer, es un tema que trae estudio y trabajo. No, claro. Gracias, Guillermo, por el comentario. Además, recordemos que si somos logísticos, si estamos metidos en este tema, pues se trata de innovar, se trata de ser creativos, ¿sí? Se trata de impulsar. No vamos a partir de cero. Muchas de las cosas están dadas, pero sí tenemos que ser muy creativos. Tenemos que innovar de muchas maneras y no tener miedo a lo que podamos proponer, porque estoy seguro que sumando muchas de estas cosas podemos encontrar un buen punto de convergencia que nos puede impulsar en la competitividad en muchos sentidos. Quería hacer el anuncio, repitiendo algo que tú decías hace un momento, Guillermo, antes de mi participación. Quisiera hacerles una invitación formal a todos al 11º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que tendremos en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que es la capital del estado, teniendo al clúster para la innovación y competitividad logística de Coahuila como anfitrión, donde tocaremos temas del futuro de la logística 2030, donde tocaremos los temas de innovación, los corredores de carga, la competitividad para los sectores, la economía circular y muchos temas de interés a nivel internacional. Están cordialmente invitados, esperamos coincidir por acá muy pronto y tenerlos al tanto a través de Team Logística, para los programas, la publicidad, las participaciones, así como a través de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Muchas gracias. Allí estaremos, usted sabe que allá le llegamos. Muy bien. No se me vaya todavía. Muchas gracias, Enrique. Beatriz, ¿estás todavía por ahí? Yo sé que sí está por ahí. Para hacer un cierre genial. Sí, señora. Ya se calentó un poquito más, ya bajó la temperatura, ya mejoró. Bueno.
Vamos a hacer un par de preguntas por acá o de comentarios que tienen, inclusive yo creo que tú ya lo leíste. Por acá hay uno para Beatriz, dice, en un entorno donde la tecnología redefine cada proceso logístico, ¿cuáles son las competencias humanas que considera indispensable para que un líder no pierda su capacidad de influir y generar propósito en su equipo? Creo que el pensamiento crítico es súper importante y el sentido común, entrenar a las personas para que tengan sentido común, porque es el menos común de los sentidos. Parece mentira, pero muchas veces no vemos las cosas con la lateralidad. Y por lo menos acá hay una costumbre de que hay muchas personas dotadas de altas capacidades. Y la alta capacidad no es más que tener una visión transversal de las cosas. Entonces creo que eso va a ser importante para lo que viene después, de poder ver las cosas no solamente con un punto de vista, sino con varios, pero en el mismo instante. Resiliencia, la que hemos visto desde pandemia, que es muy habitual, la toma de decisiones desde el pensamiento crítico, la empatía estratégica, que es muy importante, y por supuesto, la mentalidad con obtención del logro. Perfecto. Totalmente claro. Después solamente es gracias, gracias, gran líder, mejor dicho, usted quedó hoy súper bien. Pregunta para Enrique, de una conocida, muy conocida nuestra, Isabel Correa, saludos por acá, por ella está aquí en Colombia. ¿Qué ventajas y oportunidades tienen otros países de Centro y Sudamérica, diferentes a México, de este corredor internacional? ¿Cómo aprovecharla con acciones concretas? Claro, muchas gracias Isabel por la pregunta, un saludo, un abrazo muy cordial. Creo que las ventajas son muchas. Actualmente muchos de los productos de las cargas de los países de Centro y Sudamérica están entrando por México para accesar al mercado norteamericano por distintas razones. Unas son por costos, otras por tiempo, por disponibilidad de contenedores, barcos, etcétera. Esa es una forma, y esto es tratar de ver rutas alternas de logística. Tenemos un caso muy particular en el caso de Guatemala, donde el tránsito internacional se está haciendo cada vez más común para poder enviar producto hacia el centro de los Estados Unidos, vía México, atravesando el territorio mexicano vía terrestre. Y podría haber muchos otros ejemplos. Yo sería de la idea, Isabel, de que atendiendo a cada uno de estos corredores internacionales de carga y tratados de libre comercio, conocer las ventajas que se pueden tener para lo que viene realmente de otros países. México sigue siendo atractivo como plataforma logística y el territorio de Coahuila en particular lo es aún más por la posición geográfica que tiene y puede compartir muchos datos de experiencia, ¿sí? Y muchas situaciones que se pueden aprovechar igual en otras regiones y en las cuales pudiera haber una situación diferente, ¿no? Pero que estamos seguros que pueden salir temas que van a aumentar la competitividad. Y para manejo de carga, creo que podría ser checar caso por caso, pero hay muchas ventajas de hacerlo definitivamente a través de México, sobre todo si contamos con territorios o fronteras competitivas para hacer llegar el producto al mercado americano en las mejores condiciones posibles. Bueno, totalmente claro. Por acá muchos saludos de un conocido que va a estar mañana, Ricardo Partal, Mariela, Miriam. Aquí hay una pregunta que cualquiera de los dos creo que me la puede contestar. No sé si de pronto más Beatriz, pero sin sesgar la respuesta. Panamá tiene una ventaja logística por el canal y está en proyecto la construcción de un ferrocarril desde la frontera de Costa Rica hacia la capital. ¿Cuáles serían los impactos positivos y negativos en temas logísticos para el área de Centroamérica? ¿Quién dijo yo? Desde mi punto de vista, creo que la modernización es obligatoria. Y aunque parezca mentira en los foros que hemos asistido, incluso estando en Panamá, que podríamos estar hablando solamente de las cosas buenas que tiene, sí se ha visto que estamos un poco relegados en la creación de puertos, en la aprovechación del valor agregado de la carga que no solamente pasa por Panamá, sino que pudiesen utilizar las zonas francas. La capacidad portuaria está arriba del 70-80%, con lo cual no hay maniobra de acción para seguir creciendo como país portuario.
Entonces creo que esta alternativa de ver la expansión no solamente como país, sino como región centroamericana es importante y desde mi punto de vista muy personal empieza tarde, porque esto se debió ver justamente con la ampliación del canal, todo lo que esto iba a conllevar, que países vecinos como Colombia o como Costa Rica se prepararon anticipadamente, incluso no es secreto de nadie que Perú también se ha preparado para ello con el puerto de Chancay. Entonces creo que ya es momento de que Centroamérica vaya viendo a futuro, no solamente como un plan, lo que he mencionado en mi presentación, sino como una anticipación a lo que va a venir. Creo que el mercado internacional está buscando estar cada vez más cerca del comprador. En pandemia, una mascarilla en China valía 10 centavos, en América valían $3 y compraba las mascarillas a $3 porque necesitabas inmediatez, con lo cual ya los mercados no están esperando, tenemos clientes más exigentes y creo que es una oportunidad grande de crecer como región. Totalmente claro. Sí. Enrique, dale. Perdón, muy rápido, complementando lo que comenta Beatriz, pues es competitividad. Es decir, si vamos a tener una vía adicional para poder intercambiar producto o distribuir producto, mover producto, además del servicio que da el canal, pues bienvenido, y efectivamente empieza tarde. Y de repente pensamos, tenemos la mina de oro porque tenemos un canal que utiliza todo el mundo para poder cruzar la mercancía de un océano a otro, de una región del mundo al otro, etcétera. Y ahí nos quedamos. Entonces, eso llega un momento en que se complica, se cierra, se termina, sucede algo como ha venido sucediendo en varios temas con el canal, cuando tenemos muchas otras oportunidades para seguir desarrollando. Un hub logístico actualmente, como lo es Panamá a nivel internacional, no únicamente tiene que serlo por el tema del canal, sino por muchas otras situaciones, por su posición geográfica para Centroamérica en la distribución terrestre. Si va a tener una vía de tren, bienvenido. Como dice Beatriz, perdón, vamos tarde, efectivamente, pero hay mucho que hacer. Y este ejemplo puede ser para muchos otros países. Si ya encontramos la mina de oro, bueno, esa mina en algún momento se va a acabar. Entonces, hay que innovar y seguir creciendo en más opciones para poder ser más competitivos todavía en la logística, porque la tendencia es que esto va a crecer, complicarse. El que más innova, creo que es el que mejor resultados va a tener. Yo creo que por ahí va el tema. Inclusive, ahorita tú, Enrique, enlazándome en la pregunta de ustedes dos, lo comentaste 2 veces en la mitad más o menos y al final de la presentación. ¿Conocen alguna iniciativa en Latinoamérica que exista para el tema? Y nadie de pronto aquí en la sala todavía la conoce. Yo hago una pregunta en ese caso, no, porque puede pasar. En caso dado de que exista o en caso dado de que se empiece o que alguien tenga en mente empezar a, no sé, a diseñar o a crear o a montar un clúster de innovación en ciertas regiones, ¿cómo ves, hablando de todo el tema de integración, que es prácticamente creo que una palabra central en todo este evento y que lo hemos hablado en todo lado, cómo es la integración de los mismos clústeres de innovación entre ellos mismos? Claro. Mira, es muy interesante. En el caso de México existen 5 clústeres en 5 regiones o 5 estados que son clústeres de logística. Hay muchos otros clústeres de otro tipo, de la industria automotriz, de la industria de electrodomésticos, etcétera. Pero hablando de la logística y la cadena de suministro, hay 5 que son precisamente los estados económicamente más competitivos del país. Hay mucha sinergia entre estos clústeres de logística porque está perfectamente identificado que suma la competitividad de sus regiones junto con las otras y ya como país frente al mercado norteamericano. Comentaba yo que las experiencias que se puedan tener en estas iniciativas es muy importante compartirlas con los demás para generar precisamente estos eventos y estos espacios de competitividad en otras latitudes. Yo no me atrevería a decir que no lo haya en otro país en Latinoamérica. Tal vez no lo tengamos identificado, tal vez tenga una forma diferente, una estructura diferente, pero estoy seguro que iniciativas hay. Yo lo que diría, Guillermo, es invitar a crearlos y ponernos a la orden de cómo compartimos esas experiencias y cómo podemos apoyar a crear sinergia, integración en la existencia de otras iniciativas que podemos ir impulsando, ¿no? Creo que ahí Raúl García estaba comentando algo de una zona franca. Uh-huh. ¿Perdón?
que si existe alguna iniciativa de una zona franca especial junto con el puerto de Chancay, Perú, que incluya parques industriales y beneficios arancelarios y de impuestos. Se quiere acompañar este proyecto con un tren de alta velocidad que recorra la costa peruana de norte a sur. Bueno, además es haciendo como todo un tema de comentario. Entonces, puede convertirse en algo para eso. Sí. Mis amigos, nos queda un minuto para respetar el tiempo. Ayer nos pasamos un poquito también, pero ustedes saben que esto empieza y es lo más interesante. No me puedo ir sin darle las gracias, Beatriz. Excelente, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre un gusto. Nos conocemos hace años y siempre ha sido un gusto estar siempre acá. Enrique, también lo mismo. Cada año nos vemos en el foro y creo que nos vamos a seguir viendo mucho más seguido. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar acá. Y a todos los invito mañana a nuestro último día de la Semana Logística, donde estaremos también con dos espacios muy interesantes. Arrancamos con un tema de productividad logística 5.0 y después un conversatorio con un par de invitados que no sé qué voy a hacer con ellos dos, pero algo me inventaré. Interesante. Mañana va a ser un tema y un cierre muy bueno. Un abrazo para todos. Gracias, Beatriz. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Chao, chao. Dios, feliz tarde. Gracias.